cuando me dijeron que Jonathan Viaviani iba a fichar por mi equipo, por el Club Deportivo San Fernando, al principio no me lo creí. Era esa etapa en la que los fichajes se anunciaban mediante pistas y bueno, a mí un día me comentaron que al día siguiente Jonathan Viaviani iba a ser oficial por el Club Deportivo San Fernando. Yo al principio pues no me lo creí. Cuando se hace oficial, pues lo primero que se te viene a la cabeza, a mucha gente joven como yo, lo recordábamos del FIFA, ¿no? De la etapa del Inter de Milán y de que siempre era un jugador que aparecía en la plantilla precisamente del conjunto italiano. Nunca sabíamos ni prácticamente de qué jugaba, lo único que se sabía era que era un jugador, un extremo ideal para el juego, que corría una auténtica barbaridad y que bueno, al final pues pertenecía a ese equipo legendario del Inter de Milán que en el 2010 ganó el triplete con José Mourinho. Llegó al San Fernando un jugador que al principio todos pensábamos que, bueno, podía venir de vuelta, un jugador veterano, aunque no era ni muchísimo menos muy mayor cuando llega al cuadro isleño. Y bueno, al principio es verdad que llega en una temporada típica, en la 2021, en la que incluso recordamos que tuvo que jugar por una serie de circunstancias que hicieron del San Fernando tener una plantilla bastante peculiar al principio de temporada. Le hicieron jugar incluso de lateral derecho. Recordamos en aquellos partidos en las Islas Canarias que ese año había 3 equipos de por allí, los que Viaviani juega al principio medio de lateral, medio de carrilero derecho con Stankovic de entrenador. Eso quedó en un experimento fallido. La verdad que, bueno, esos primeros partidos le costó. Acabó ese año yo creo que relativamente bien. La temporada siguiente, con Nacho Castro a los mandos, también le costó arrancar, aunque es cierto que, bueno, cuando el equipo empezó a carburar, él carburó y dejó unos partidos espectaculares como aquel día del Castellón, aquel día del Albacete, o bueno, o muchos otros partidos también como el del Barcelona en el mini estadio o aquel golazo que metió en la Ciudad Deportiva del Villarreal. La temporada pasada, al igual que el resto del equipo, hizo una primera vuelta bastante por debajo de las expectativas, pero en el tramo final con Pablo Alfaro logró recuperarse y realizó su mejor año anotador. Prosiguió con esa dinámica anotadora a principios de esta temporada, aunque es verdad que al principio le costó arrancar también. Con Héctor Berenguel incluso llegó a ser suplente en su último partido, penúltimo partido en el campo del Atlético de Madrid B. A partir de ahí anota un gol y vuelve a carburar esa versión goleadora y esa versión definitiva de Jonathan Viaviani en área contraria. Y bueno, enlaza esos partidos contra el Castellón, en esos primeros meses de Alfredo, ese gol contra el Castellón, ese gol contra el Recre Granada y ese gol en ese día fatídico del Melilla, que estaba realizando un auténtico partidazo, llega una lesión muscular que se produce antes de Navidad. A partir de ahí hemos visto a un Viaviani que poco a poco parecía que volvía y otra vez volvía a caer. Recordamos con dolor aquella segunda mitad en Antequera, por ejemplo. El equipo hizo un gran primer tiempo, con él entrando muy bien por derecha y de repente cae lesionado en la segunda mitad y el equipo se cae junto a él. Le había costado muchísimo volver a recuperar. Es un jugador que lógicamente ya hace 4 años que lleva aquí en San Fernando y que bueno, ya la edad poco a poco le va marcando ese ritmo, ¿no?, de competitivo, y ese jugador tan explosivo que es, pues lógicamente la edad ya se va notando algo más en el tema de las lesiones, sobre todo musculares. Es cierto que poquito a poco otra vez estaba volviendo al nivel y de repente llega ese punto de inflexión el otro día también en Córdoba, donde estaba siendo el mejor del equipo, estrella un balón al poste y de repente Alfredo lo quita un poco de manera inexplicable. Él lo trató de explicar después en la rueda de prensa, pero es verdad que no le salió bien y terminó siendo sustituido. Podíamos hablar de un pequeño divorcio entre entrenador y jugador clave de tu equipo, pero durante esta semana ambos hablaron, ambos solucionaron el problema y el otro día Viaviani fue titular 90 minutos con las vacas de Aquino, de Ángel Sánchez, jugadores importantes en ataque que faltaban. Se echó el equipo a la espalda, realizó un auténtico partidazo, si no fue el mejor, fue de los mejores. Y bueno, volvimos a ver esa versión de Viaviani que levanta a todo el mundo de sus asientos, que encara una y otra vez, que ayuda en defensa, que va al suelo, que desespera a todos los laterales izquierdos del grupo y que siembra el pánico, ¿no?, en las defensas rivales e incluso en las aficiones, como ya es común en la del Castellón o en la del propio Alcoyano. Precisamente en Alcoyano, contra el que juega el San Fernando este sábado y contra el que Viaviani realizó uno de sus mejores partidos con la camiseta del San Fernando. Llega este tramo final donde, bueno, una vez más el cuadro isleño se jugará la permanencia. Una permanencia para la que Viaviani en principio no aspiraba a venir. Yo creo que Viaviani viene a un proyecto con un grupo inversor detrás, una apuesta fuerte por él. Son 4 años los que lleva aquí, plenamente asentado ya en la ciudad,
todos sabemos que vive en el Cristo, bueno, muy integrado en lo que es la isla, en el equipo, en la ciudad, y bueno, es cierto que aún quitando ese primer año no ha podido disfrutar de una temporada en la que realmente el equipo esté ahí arriba peleando por cotas mayores. Pero lo que sí que no se puede dudar de él es ese compromiso y esa tremenda adaptación que ha tenido a lo que es la ciudad, a lo que es el equipo, a lo que es el clima. Y bueno, parece que no va a ser una excepción y llega el tramo importante de la temporada y Jonathan Viviani poquito a poco está volviendo. Es verdad que a nivel goleador no lo estamos viendo, no lleva ningún gol anotado en este 2024, pero el partido del otro día creo que es el principio de una recta final en la que el francés va a ser muy importante y si sigue jugando a este nivel, lo más seguro es que recupere el gol.